Si yo les preguntara a cualquiera de ustedes cuál es la guerra más larga de nuestra historia, probablemente muy pocos, una pequeñísima minoría, sabría decirme que la guerra más larga de nuestra historia es la que declaró el pueblo de Huéscar, un pueblo granadino de 7.000 habitantes, al estado de Dinamarca en el año 1809. Yo mismo no tenía ni la más remota idea de esta historia hasta que la he visto y me ha parecido curiosa y digo, ¿por qué no se lo contamos a todos los oyentes? Resulta que en 1981, por casualidad, un archivero del pueblo de Huéscar encontró un papel en el que estaba formulada la declaración de la guerra al Estado de Dinamarca, una guerra que no había tenido ningún tipo de final, no se había firmado ningún armisticio. Y este buen hombre dijo, hombre, pues si hemos declarado una guerra hace 172 años, estaría bastante bien que pudiéramos acabar con ella. Y ahí es donde empieza la historia de ese armisticio. Llegó una delegación danesa con muchos daneses vestidos de vikingos y se lo pasaron muy bien en Huéscar, hasta el punto de que hermanaron Huéscar con algunos otros lugares de la propia Dinamarca. Bueno, pues esta historia, que yo desconocía, hace 2 años fue llevada al cine con un documental a Carajo de Corbe Rivera y ahora mismo, y esto es lo que le devuelve la actualidad, también ha sido llevada al cómic gracias a Ramón López Cabrera. Y me permite contarles algo que yo mismo desconocía y probablemente ustedes sean sinceros también. Lorena López Lobo. Hay que arreglar lo de Dinamarca, fueron las palabras que pronunció y escribió en 1981 don Vicente González Barberán, delegado de Cultura de Granada, cuando tras rebuscar en los archivos almacenados durante años en el Ayuntamiento de Huéscar, encontró una extraña resolución firmada el 11 de noviembre de 1809, en la que este pequeño pueblo andaluz declaraba la guerra al todopoderoso reino danés. Historia curiosa donde los motivos del conflicto bélico los encontramos en el siglo XIX, cuando España era aliada de Napoleón en la lucha contra los ingleses y mandaba tropas nacionales para contener a los británicos allá donde hiciera falta. Hasta 13.000 soldados españoles viajaron para combatir a tierras lejanas y unos 3.000 lo hicieron a Dinamarca, a la península de Jutlandia. Pero todo cambió cuando Napoleón invadió nuestro país y ambos estados pasaron de aliados a enemigos. En plena guerra de independencia, el territorio danés era amigo de los franceses y las tropas españolas quedaron entonces aisladas y retenidas. La Junta Suprema, que entonces gobernaba España, rompió relaciones con Dinamarca y Huéscar directamente les declaró la guerra. Un hecho histórico desconocido para todos que se relata también en el documental La guerra más larga, rodado en 2021 por Jorge Rivera. 1981. La Guerra Fría está en su apogeo y los dos bloques parecen estar a punto de desatar el apocalipsis sobre la Tierra. Y aquello parecía que podía estallar en cualquier momento. El municipio de Huéscar en Granada lleva casi 2 siglos en guerra contra un reino del norte de Europa, miembro de la Alianza Atlántica. Y sus habitantes no lo saben. Guerra con Dinamarca. Es la guerra desconocida para muchos daneses. Se habla de la guerra de los 100 años, pero de repente hay una de 172. Los soldados españoles quemaron Collinghus en el invierno de 1808. Tengo 23.000 daneses bajo control en la Costa del Sol. Nos pusimos un poco nerviosos al llegar y ver los carteles. Atención, daneses, estáis entrando en territorio enemigo. Si dais un paso más, ateneros a las consecuencias. Llevábamos nuestros cuernos y unas mazas, por si la cosa se ponía violenta. Parece ser que fue comentario de corrillo en la OTAN, diciendo cómo es posible que un pueblo con 7 agentes y un cabo de los municipales se enfrenta a todo un país. El periodista que es grandón, que quiso probar las esposas y las probó de verdad. Pero anda que nos cortamos. Le decíamos a la gente, ¿quieren una tapilla? Cuando llegan los daneses, se lanzaron con los barriles. Y se nos perdió uno. Y estaba tirado en una acequia. Aquello fue como bienvenido viste en marcha. Mirabas por el balcón y te encontrabas a una multitud impresionante. Noticieros de Japón, Alemania, Estados Unidos. En cualquier país del mundo y en cualquier lengua que no entiendes, te encuentras alguna referencia de esa guerra más larga e incruenta de la historia.
Como se recoge en la película, nadie sabía de la existencia de tal contienda, cuya paz nunca se firmó porque la resolución quedó olvidada durante 172 años en un cajón del consistorio granadino, hasta que González Barberán dio con ella y la noticia saltó a la prensa de todo el mundo, como explica Es Radio Antonio Ros, actual archivero municipal de Huéscar. Hay un recorte de prensa muy curioso de un diario de Mozambique, cuando ellos estaban asesinando entre los Hutu y los Tutsi, que la noticia era que Huéscar y Dinamarca firmaban la paz. En Japón, en Estados Unidos, en toda Europa, en Argentina, en Paraguay, por todo el mundo. Se pusieron en marcha entonces los preparativos para zanjar el asunto y se contactó con el embajador de Dinamarca en España, a quien le pareció estupendo firmar la paz con una gran celebración popular. Se le habla con el embajador danés que estaba de vacaciones también en Benalmádena, Morgan Petersen, un tío que también es simpático, y dice, oye, pues no es mala idea, hacemos una reunión de amistades y firmamos la paz, pues si hace falta encima de un cordero segureño, pues con una meja de vino del país, pues ahí que estamos, y aquello derivó pues, en que se armó el gran follón. El 11 de noviembre de 1981, en plena Guerra Fría y con España a punto de entrar en la OTAN, se firmó el armisticio. Decenas de nórdicos procedentes de la colonia de la Costa del Sol desembarcaron en 6 autobuses en la plaza de Huéscar, ataviados con cuernos y atuendos de vikingos, desafiando el cartel que aún se levantaba a la entrada del pueblo que decía: Atención, daneses, estáis entrando en territorio enemigo, si dais un paso más, ateneros a las consecuencias. A partir de ese momento, tras el buen vino y las ricas viandas, Huéscar y Dinamarca dejaron de ser enemigos para convertirse para siempre en hermanos. Y la guerra, aunque se cree la más larga de la historia de España, fue también la menos cruel, porque no hubo derramamiento de sangre, tan solo la detención de un periodista curioso de origen danés que en los 70 se atrevió a pisar territorio hostil y durmió en el cuartelillo. Bueno, reconozcan que es una historia desde luego singular y desconocida. Y la verdad es que tuvo que ser también desconocida para Jorge Rivera, que, como les acabamos de contar, hace 2 años hizo un documental especialmente bien ilustrado y bien documentado a propósito de esta larguísima e incruenta guerra. Don Jorge, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pero tú me tendrás que explicar cómo llegó hasta tu conocimiento de que esta guerra había existido, es decir, cuál es la pista que te pone sobre este documental. Sí, bueno, yo he estado viviendo 15 años en Dinamarca y bueno, yo trabajaba como gestor cultural y llevaba varias salas de cine, organizaba festivales de cine, de teatro y de música. Y en uno de estos festivales de cine invité a Jaime Noguera, que es guionista de este documental, y cuando llegó allí me preguntó lo primero si había algún museo sobre la guerra hispano-danesa. Y yo me quedé a cuadros, ¿no? Pensando, mira, he estudiado mucho aquí en Dinamarca, pero no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Y entonces me enseñó un artículo que él había hecho para Strambotic y que se había hecho viral sobre este conflicto. Y yo, bueno, estuvimos riéndonos durante horas, ¿no? Todo lo que me contaba era súper divertido. Y le dije, el día que yo vuelva a España tenemos que vernos y tenemos que hacer esta historia. Y nada, en 2019 volví a España y nos pusimos manos a la obra. Y a partir de ahí encontrasteis mucha documentación, es decir, tirando del hilo, empezasteis a reconstruir la historia desde el principio hasta el final, Jorge. Sí, bueno, mucha historia, encontramos bastantes fuentes, pero sobre todo, bueno, habéis hablado con Antonio Ros, que es posiblemente ahora la persona que más sabe de esto, ¿no? Después de que don Vicente González Barberán falleciera el año pasado. Y bueno, Antonio nos dio muchísimas pistas sobre documentos históricos, sobre fuentes, sitios donde hablar, y luego, poquito a poquito, haciendo la investigación, descubrimos que mucha gente de los que habían estado allí seguían con vida, y pudimos hablar con ellos y nos contaron historias, ¿no? Desde la viuda del entonces alcalde, por ejemplo, don José Pablo Serrano. Estaba también, por ejemplo, encontramos a varias de las personas, una familia completa de aquellas que fueron a la celebración, que claro, las fotografías en el documental, las chicas tienen 5 años, pero ahora tienen 50, ¿no? Entonces fue una cosa muy bonita y una cantidad ingente de información hubiésemos tenido para hacer 3 documentales. O sea, es curioso porque, por lo que me cuentas, hay mucha gente en Huesca que conocía la historia y, sin embargo, esa historia no había salido hasta que, en fin, vosotros os dedicáis a darle publicidad a través de ese documental. Prácticamente nadie la comentaba fuera de lo que eran los límites geográficos de ese pueblo granadino, ¿no, Jorge? Sí, yo además es una historia que a mí me sorprendió muchísimo, ¿no? Porque esta historia es un filón. O sea, sabemos que Rafael Guerrero, que fue la persona que en aquel momento la descubrió, pensó lo mismo, ¿no? Esta historia lo tiene todo. Y ahora digamos, en perspectiva, mucho más, ¿no? Porque es una historia que va sobre la paz entre pueblos diferentes, pese a ser pueblos que no se entiendan entre ellos ni de lenguaje ni de cultura, y que tiene muchísimos mensajes y mucha perspectiva desde ahora.
Aquí hubiésemos podido hacer muchas películas, si no fuese tan caro hacer una serie, yo hubiese hecho una serie de televisión de 6-8 capítulos porque hay anécdotas a porrillo. Por ejemplo, cuéntame alguna. Bueno, a ver, la que habéis contado, por ejemplo, aquel periodista, ¿no? Al que hacen el único prisionero de guerra, esa es maravillosa, ¿no? Donde, bueno, vienen los periodistas de la prensa más sensacionalista danesa, entonces, bueno, pues viene con la típica broma, ¿no? De, oye, voy a ser el prisionero de guerra, meterme en la cárcel y ponerme unas esposas para decir esto. Y viene la policía del pueblo, los guardias urbanos, y le ponen las esposas. Se hace la foto para este periódico que salió en portada y se le súper grande. Y cuando van a quitarle las esposas, como nunca las habían usado, pues no consiguen abrirlas. Se habían quedado cerradas, ¿no? Y entonces, bueno, pues claro, aquel hombre, todo el mundo pensando que aquello iba a ser un problema, porque un periodista famoso lo dejan de repente así metido en la prisión, se lo llevan de un lado para otro, lo acaban llevando a un taller que le llaman el niño martillo, y en ese taller le cortan las esposas con una cizalla, pero claro, pensaban que todo aquello se iba a liar un follón, ¿no? Y bueno, esa es una de cientos de anécdotas que hay y que muchas de ellas las contamos en el documental. Bueno, Lorena, que ha estado muy pendiente de esta historia y que nos resumía un poco los datos fundamentales antes de esta conversación, está muy impresionada porque dice que lo que tuvo que ser muy sonado fue la fiesta que celebraron en Huéscar también los daneses que se desplazaron allí para firmar la paz, algunos de ellos además, que tengo entendido, vestido de vikingos, Jorge. Sí, bueno, es maravilloso y de hecho, bueno, buscando ya en nuestra página web o en internet, ¿no? Se pueden ver muchas de las fotos y fue, bueno, pues esa gracia que yo echo mucho de menos en el panorama de hoy en día, ¿no? A través de culturas, de política y de todo, de que la gente fue a pasárselo bien, o sea, fueron a firmar una fiesta de la paz y se vistieron de vikingos y, bueno, según dicen 6 autobuses, que vienen a ser unas 300 personas, pero ver las fotografías es impresionante, ¿no? Porque se ve, todo el pueblo estaba allí. Y pusieron tinajas de vino gratis para la gente y montaron una fiesta, incluso llegaron a alojar a mucha gente en los conventos cercanos también, o sea, fue todo el pueblo una explosión de color y por eso nosotros decimos también que era muy berlanguiana, ¿no? Porque se habla de un pueblo de la Andalucía profunda, donde no estaban tan acostumbrados a esas historias. Tengo entendido que además incluso en la OTAN se llegó a hacer algún tipo de comentario en plan cotillo de esta anécdota. Sí, porque claro, a ver, aquí estamos en el terreno siempre del hasta dónde se juega, ¿no? Que por eso digo que a mí me parecía muy interesante esta historia de que técnicamente no hubo guerra, porque además cuando España firma la paz en 1811, pues digamos todo lo que haya por debajo de instituciones, pues firman la paz por simpatía, digamos, ¿no? A esto. Pero sin embargo, digamos, esta historia empezó a llenarse en los periódicos, empezó a salir en muchos sitios y nos contaba Antonio Ross que una de las personas que estaban en la OTAN era de Huéscar. Entonces se lleva esta historia y, digamos, aprovechan este artículo, digamos, gracioso de hay que arreglarlo de Dinamarca para hacer un poquito de ruido y dar más vida a esta historia, ¿no? Más pábulo a este tema. La verdad es que es una historia apasionante que yo he conocido hoy, o sea, tengo que ser sincero. Bueno, gracias a eso ya estoy sobre la pista del documental que tú hiciste y déjame que te pregunte, del cómic que se va a hacer sobre Huéscar, ¿tienes alguna noticia? ¿Lo has visto? ¿Sigue más o menos la pauta, el guión que marcasteis vosotros? No, además de hecho eso es lo interesante. Yo, bueno, cuando Román recibió el encargo de hacer este cómic, claro, me contactó porque había mucha parte de la documentación que yo ya tenía. De hecho le pasé una parte del documental para que lo viera, y el enfoque o sea, contamos la misma historia, pero de dos enfoques muy diferentes, ¿no? Y es la parte que yo creo muy interesante porque son complementarias. Nosotros en el documental contamos solamente 15 minutos de lo que es la situación histórica del siglo XIX y ya saltamos al presente, digamos, al siglo XX y al futuro. Mientras que él, yo diría que la mitad del cómic posiblemente se centra en esa parte de la guerra napoleónica. Entonces, él cuenta muchas de las anécdotas que nosotros por el ritmo del cine no pudimos llegar a contar y que, sin embargo, en un cómic histórico, pues, bueno, tiene mucho más sentido, ¿no? Entonces, yo diría que es la misma historia, pero de prismas diferentes y en lenguajes diferentes. Pues mira, son complementarios, está bien, hay que hacerse con los dos. Sí. Jorge, muchas gracias por compartir esta historia con nosotros. Un saludo muy cordial y hasta la próxima. Un placer, un saludo. Abre la ventana que vive la mañana al cuarto y la cocina.